No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son tres compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las tres empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este webinar de Fundamentos de Meteorología de Presión. Ya vi que nos están saludando de Ciudad Juárez, de Irapuato, de otras partes del continente y es un gusto traer desde Time Electronics a través de Metalinspec toda la información más actualizada del mundo de la meteorología y en este caso nos tocó hablar de fundamentos de meteorología de presión. Recuerden que el temario vamos a hablar de terminología en general de la magnitud, de los tipos de presión que existe, de cómo son los sistemas de calibración y los accesorios que se involucran dentro de la calibración de presión y vamos a terminar haciendo una pequeña práctica de la calibración de un manómetro. Mi nombre es Francisco Padilla, soy el director regional de Time Electronics, me encargo de atender básicamente todo el continente en América. No solamente en cuanto a la venta de los sistemas de calibración equipo patrón, sino también en cuanto a la implementación, a la consultoría, a la resolución de dudas y la implementación de los sistemas de calibración como tal. He tenido la oportunidad de ser capacitado evidentemente por Time Electronics, que es una fábrica basada en Inglaterra, por el Centro Nacional de Metrología, que es el Instituto Nacional de Metrología en México, la entidad mexicana de acreditación y mi base se encuentra en México, aunque nos encontramos dando soporte y viajando a todas partes del continente. Recuerden que este es el primer webinar de 7 webinars que vamos a tener en total que hablan de metrología de presión, calibración de manómetros, transmisores, vacuómetros y después vamos a empezar con fundamentos de temperatura y venimos de 8 o 9 webinars de metrología eléctrica que son las principales magnitudes que atendemos, presión, temperatura y eléctrica. Time Electronics, como les decía, está basado en Inglaterra, en una localidad que se llama Tonbridge,
Fabricamos más de 5,000 equipo patrón de medición y pruebas de las magnitudes anteriormente mencionadas y llevamos ya más de 57 años en la industria proveyendo todo ese equipo patrón. Ahora sí vamos a entrar en el tema que es importante, que es la terminología de metrología en presión, y quiero empezar con 2 o 3 conceptos que son muy importantes. Al igual que los que vienen acompañándonos en toda esta serie de webinars, en la magnitud de presión existen 2 grandes ramas. Una es la generación de presión, que normalmente se hace con bombas que tienen diferentes alcances y nos ayuda a controlar de manera fina y no tan fina, dependiendo del sistema, esa presión que estamos generando en un sistema. Y también, por otro lado, tenemos los equipos que hacen la medición. Normalmente son conocidos como manómetros patrón, aunque ahorita vamos a ver otros sistemas. ¿Ok? Ahora, hay equipos, esto es importante que lo sepan para darle contexto al webinar, que hacen esa doble función. Aquí pongo el calibrador automático de presión 8030 de la marca, porque ese equipo tiene pistones y un sistema interno en el cual tú configuras cuál es la presión que quieres a la salida y en automático esos pistones van haciendo la generación. Aquí no sé, más bien la bomba se tiene dentro del equipo y a su vez el equipo, aparte de ser un generador, es un medidor. No es propiamente un medidor, pero tiene sensores de presión que miden la presión que están generando esos pistones. Estos equipos son conocidos como calibradores automáticos. Otro concepto importantísimo es el tema del alcance y la exactitud. Con alcance me refiero que hay sistemas como bombas, como manómetros, que van por intervalos. Por ejemplo, aquí pongo que nuestro manómetro TEG, el G3.5B, va de 0 a 3.5 bares, a diferencia del TEG G200B, que va de 0 a 200 bares. Hay diferentes alcances en los equipos de medición, ya sea un IBC o un instrumento patrón, y normalmente se tienen varios juegos de manómetros patrón para poder cumplir con unas reglas que vamos a ver más adelante, pero a esto se refiere el alcance. Tenemos soluciones que van desde los 10 pascales. 10 pascales, para ponerlos en contexto, es la presión que ejerce, por ejemplo, un aliento de una persona. Es una presión muy chiquita. Normalmente se utiliza ahí en aplicaciones de presiones diferenciales. Y tenemos soluciones de 45,000 PSI, que pues ya la aplicación no es tan común. Tal vez en una refinería, en un pozo petrolero, etcétera, se llegan a alcanzar esas presiones. Y por otro lado, tenemos la exactitud. Los medidores de presión en general, sean patrones o instrumentos de trabajo, tienen diferentes exactitudes, que es esa capacidad de acercarse en mayor proporción al valor verdadero o al valor más cercano del valor deseado o el cero. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, que el de 2 bares puede tener exactitudes de 0.02% de la presión, 0.05, 0.1, 0.2. En equipos, lo vamos a ver más adelante, en equipos análogos, por ejemplo, pues estamos hablando de exactitudes del 1, del 2, del 5% de la escala. Pero en equipos patrones podemos obtener exactitudes muy buenas. Ahorita lo veíamos de 0.02% de la lectura, por ejemplo, y también tenemos sistemas que ya van en exactitudes de 0.001%. Algo importante de cómo obtener las clases de exactitud es que lo correcto va a ser siempre irnos a la ficha técnica o el manual, porque ahí el fabricante nos lo va a decir. Pero en algunas ocasiones los equipos, sobre todo los equipos análogos, ya no encontramos el modelo, lo encontramos sin cajas, sin la factura, sin mayor información de qué es lo que nos vendieron, y necesitamos determinar cuál es su clase de exactitud. Y hay una fórmula que algunas normas nos marcan que podemos utilizar para conocer cuál es su clase de exactitud aproximada. Esta fórmula es dividir la resolución entre el alcance y multiplicarla por 100. El ejemplo que pongo aquí de este manómetro tiene un alcance de 0 a 4 bares, su alcance máximo es 4 bares,
Y si sacamos la división, por ejemplo, entre el 1 y el 2, aquí hay 9 marcas, eso quiere decir que va de punto 1 en punto 1. Entonces, si agarramos el 0.1 y lo dividimos entre 4 y lo multiplicamos por 100, nos va a dar que aproximadamente la clase de exactitud de este manómetro es del 2.5%. ¿Ah? Si tuviera más divisiones, una aguja más chica, diferentes propiedades metrológicas de los equipos que miden presión, entonces tal vez podría tener una mejor clase de exactitud. Ajá. Otra cuestión importante es que para los equipos digitales, normalmente la traen marcada en la parte posterior del equipo. Sin embargo, no todos los fabricantes hacen lo mismo. Es una buena práctica colocar cuál es su alcance y cuál es su exactitud. Si no lo tenemos, normalmente es más fácil en los equipos digitales acceder a la marca del modelo y con base a eso consultar su ficha técnica y manual. Por otro lado, tenemos dos conceptos importantes, que es un patrón, que normalmente es un equipo que sirve para calibrar un instrumento bajo calibración, que normalmente debería de tener una mejor exactitud y en general mejores propiedades metrológicas. Ya hemos venido hablando en otros webinars que debería de tener mejor precisión, que el sistema debe tener cierta estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, para este sistema, este es el equipo patrón y este es el equipo patrón y este es el equipo IBC y ahorita vamos a ver todo lo que compone el sistema. Estos son conceptos básicos de metrología. Aquí se fue el título eléctrica, pero son de presión. Aplican los mismos para casi todas las magnitudes. Y aquí les pongo una regla bien sencilla, pero bien importante, que cada vez se viene utilizando más en México y eso es bueno porque quiere decir que estamos mejorando en cuestiones de metrología en todo el continente. Y es la regla de TAR y TUR. ¿Ah? TAR es una relación de exactitud, una exactitud ya sea entre el instrumento bajo calibración y el equipo patrón, o entre la exactitud de mi proceso y el instrumento que estoy utilizando para medir en ese proceso. Lo único que se hace es dividir la del IBC o la del proceso entre el instrumento que estoy utilizando o el patrón. Si ese número me da mayor a 3, quiere decir que el instrumento que estoy utilizando para esa medición, ya sea la medición del proceso o la medición de la calibración, es el correcto. Siempre debemos de buscar que la TAR esté al menos 3, en una relación de al menos 3:1. Si aquí nosotros tuviéramos, por ejemplo, un equipo con una exactitud del 2.5% y la exactitud de mi patrón también fuera el 2.5, estaría 1:1. Y no sería un patrón lo suficientemente confiable porque no supera esa relación de 3:1 y entonces no sería una calibración confiable. Por lo tanto, debemos de elegir un patrón de mejores propiedades que el instrumento que vamos a calibrar. Por ejemplo, si aquí hiciéramos 2.5 y utilizamos un patrón de 0.02%, esa TAR nos va a dar muy grande, va a ser un número, ni siquiera lo tengo calculado, pero 100, 200, 400. Eso quiere decir que el patrón que estoy utilizando es 400 veces más confiable que el instrumento que estoy calibrando y es una buena calibración. Y pasa lo mismo con la TUR, solamente que aquí me meto con la incertidumbre, que es esa duda que tengo de la medición. ¿Ok? Lo que hago es dividir la incertidumbre del proceso entre la incertidumbre del laboratorio, ambas al cuadrado, y se sugiere que en esa siempre dé mayor o igual a 4. Esto aplicado sería, por ejemplo, la incertidumbre del instrumento bajo calibración entre la incertidumbre del equipo patrón, porque recuerden que muchas veces en mediciones de alta exactitud, sobre todo, los equipos patrón los llegan a degradar. Degradar es este concepto muy utilizado en metrología, que tú mandas a calibrar un laboratorio y el laboratorio, en vez de calibrarlo con un mejor equipo, lo calibra con uno igual o peor al tuyo y te entregan una incertidumbre gigante. Y esa incertidumbre se hereda. ¿Ah? Entonces, lo ideal va a ser que siempre cumplamos con la regla de TAR y TUR. ¿Ok? Sé que hay varias preguntas en relación a este tema. Es importante, es muy importante.
Y aquí les pongo una guía, la JCGM 106, que sirve para evaluar los datos de medición. Los invito a que consulten esa fuente bibliográfica donde viene mucho más explicado este concepto de Taritur, que nos ayudará a tener calibraciones mucho más confiables. Ahora, algo importantísimo es entender los tipos de presión. Normalmente partimos de explicar que la presión atmosférica normalizada es una convención que se hizo seguramente en el Grupo Internacional de Pesas y Medidas. Los expertos en meteorología dijeron que íbamos a utilizar esa presión atmosférica normalizada como referencia, porque cuando nosotros calibramos un instrumento, le afecta la presión atmosférica. Entonces, no sería lo mismo si calibramos un manómetro, por ejemplo, en Acapulco, a un manómetro en Cusco, Perú, porque uno está a nivel del mar y el otro está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Por ende, el efecto de la presión atmosférica sobre uno y sobre otro va a ser diferente. Lo que hacemos es que reportamos los errores bajo condiciones normalizadas de temperatura, de humedad, de presión atmosférica, de fluidos manométricos, etc. Ahora, es importante saber que la presión atmosférica empieza desde el cero, del vacío, desde el cero absoluto en realidad, hacia arriba. Y el vacío relativo, que lo conocemos como vacuómetros, es de esa presión atmosférica para abajo. Lo conocemos muchas veces como la ausencia de presión. Entre el vacío relativo y el vacío absoluto hay muchos tipos de vacío. En el webinar de vacuómetros, que forma parte de este conjunto de webinars, vamos a explicar a detalle cuáles son esos tipos de vacío. Ahora, por otro lado, la presión relativa es esa presión que inicia a partir de la presión atmosférica, que ya vimos que tiene variaciones, pero nosotros la normalizamos, hicimos una convención al respecto, hacia arriba, y hacia arriba pues tenemos las aplicaciones que platicamos ahorita desde 10 pascales hasta 45,000 PSI. Y la presión absoluta es la que viene desde el cero absoluto hasta todo lo que cubra la presión relativa. En este webinar vamos a hacer un ejercicio de la calibración de un manómetro de presión relativa. Eso quiere decir que vamos a tomar, a partir de la presión atmosférica, vamos a generar una presión hacia arriba con un sistema de calibración de presión. Ahora, el sistema de calibración de presión normalmente está compuesto de estos 4 elementos y aquí es donde más dudas nos ha tocado ver. Por lo tanto, voy a explicar muy desglosado cada uno de esos 4 elementos. El primero selecciono, en este caso, en este sistema, es el instrumento bajo calibración. Sé que es un equipo digital y normalmente los equipos digitales son tomados como si fueran equipos patrón, pero eso no es cierto. Un equipo patrón es un equipo que calibra un instrumento bajo calibración de mejores, y ese equipo patrón tiene mejores propiedades. Este manómetro tiene una exactitud de 0.1% y este calibrador de presión automática, tiene una exactitud de 0.001%. Por ende, si hacemos la regla de Taritur, este controlador, este calibrador, es muchas veces más exacto que este instrumento bajo calibración. Recuerden que el mejor equipo de medición es el que se adapta a mi proceso y se adapta a mi proceso en cuanto a la exactitud, la precisión, las condiciones de medición, etc. Ahora, en relación al IBC, hay instrumentos bajo calibración digitales o análogos, eso es indistinto. Tenemos que determinar el tipo de presión que miden, si es relativa, si es absoluta, si es barométrica, ya vimos ahorita un poco de los tipos de presión. Después, ¿cuál es el tipo de fluido que utilizan? Porque hay manómetros que están diseñados para solamente medir con un medio neumático como aire, y el aire puede ser nitrógeno, CO2, hay muchos gases sobre los cuales se puede utilizar, o una mezcla del aire del ambiente, el cual se captura y se mete a un compresor o a un sistema.
O hay equipos que están diseñados para que sean medidos en presiones hidráulicas, eso quiere decir con líquidos. Y ese líquido también hay muchos, pueden ser glicerina, minerales, agua y muchas otras aplicaciones. Una vez que tenemos definido si es digital o análogo, qué tipo de presión mide, cuál es el fluido para el cual están diseñados, necesitamos definir su clase de exactitud para calcular la TUR y la TAR y confirmar si el patrón que estoy eligiendo es el correcto para esa aplicación. ¿Ok? Ya vimos cómo determinar la TUR y la TAR y eso es lo relativo al instrumento bajo calibración. Por otro lado, tenemos diferentes accesorios. Ahora, pongo el 2 en la trampa para que sea visual, sin embargo, todos los accesorios que intervienen en la calibración forman parte del sistema de calibración. Y aquí pongo, por ejemplo, conexiones. Las conexiones son importantísimas porque nos ayudan a tener calibraciones rápidas, eficientes, sin fugas, pero sobre todo sin riesgo para el usuario que está haciendo esa medición. ¿Por qué lo digo? Porque hemos escuchado historias de miedo donde están utilizando conexiones que no son del material adecuado. Por ejemplo, una conexión de bronce para una aplicación de 10,000 PSI, que lo único que va a provocar es que esa conexión se abra, se rompa y podamos inclusive llegar a tener un accidente de trabajo, el cual se pudo haber evitado teniendo buenos accesorios para la calibración. ¿Ah? Buenas conexiones. Hay de todos los tipos, hay de manguera, recuerden que hay conexiones BCP, NPT, hay machos, hay hembras, hay de entrada, de salida, de diferentes medidas como media, 1/4, 3/4, y hay conexiones rápidas que también ayudan a eficientar mucho el proceso de calibración. También pongo, por ejemplo, los manifolds. Menciono este tema específico de los manifolds porque casualmente nos ayudan mucho a reducir los tiempos de calibración. ¿Ah? Aquí pongo un manifold de dos entradas, 2 salidas. Este, por ejemplo, es un 1/4 BCP, pero recuerden que hay manifolds de 2, de 8, de 4, de 10, de 12 conexiones y nos ayudan a hacer muy eficientes el proceso de calibración. En metrología, el tiempo es dinero y tenemos que ser lo más eficientes. Parte del sistema de calibración podría inclusive incluir un software como VisiCalc, que recuerden que nosotros lo tenemos. No lo meto en este webinar, pero es igual de importante porque tenemos que hacer las mejores calibraciones con el mayor nivel de confianza, con la incertidumbre más chica, en el mejor tiempo, pero también con mucha seguridad. Este manifold evidentemente tienen conexiones. Si se fijan, esas conexiones están tefloneadas. Tenemos conexiones que utilizan teflón, tenemos otro tipo de conexiones que ya no utilizan teflón, son más nuevas, más modernas. Bueno, el sistema de manifold tienen también un alcance. Por ejemplo, este es de -1 a 200 bares. Entonces no podemos exceder esos 200 bares. Podemos abrir, cerrar el sistema. Aquí está metiendo una bomba. La presión a través de esta manguera que forma parte del sistema y de los accesorios al manifold. Aquí está un instrumento bajo calibración, por ejemplo, podríamos montar un instrumento patrón aquí o tal vez en la parte de arriba de la bomba y poder calibrar 2 equipos al mismo tiempo. Hay muchas maneras de hacer eficiente todo el tema de la calibración. También les pongo, porque el año pasado que hicimos este mismo webinar, preguntaron de este accesorio que es una trampa. Pasa que en los manómetros se llenan de impurezas, rebabas que existen normalmente en el sistema. Y esas rebabas y esas impurezas pueden ir dañando o degradando los equipos de medición y los equipos patrón. Diseñamos en Time Electronics esta trampa de líquido donde pasa la presión a través del sistema, pero solamente deja pasar el fluido manométrico, por ejemplo, aceite, agua, y guarda todas las impurezas que el sistema pudo traer sobre esa línea de presión. Entonces es un gran sistema que se puede utilizar. También pongo reguladores, porque recuerden que hay aplicaciones neumáticas donde podemos utilizar CO2, nitrógeno o cualquier otro gas normalmente.
y lo sacamos a través de tanques que llevan a su vez reguladores que controlan esa presión y entonces ya la llevan limitada al sistema de calibración. Eso es para evitar sobrepresiones y para aumentar, como siempre, la seguridad del usuario. Y por último, pues accesorios para el montaje. Ahorita veían que los sistemas estaban sobre la mesa, pero ya también existen sistemas que sirven para tener el acomodo de los equipos de cierta manera, transmisores, transductores, manómetros de presión diferencial, que nos ayudan a montarlo de una manera donde la visualización del equipo sea la adecuada, donde nos permita ver el sistema y la lectura de una manera correcta, pero conservemos todo el tema de seguridad y sobre todo que sea muy eficiente a la hora de operar y hacer la calibración. Ahora, el punto 3, después de haber visto todos los accesorios que se involucran en el tema de la calibración de equipo de presión, podemos ver el patrón. Uh-huh. El patrón, hay muchos tipos de patrones. Inclusive hay manómetros patrón análogos que tienen muy buena clase de exactitud. Lo que decíamos que debemos de cuidar que ese patrón tenga mejor exactitud que el IBC y que cumpla con esa regla de TAR y de TUR de 3 o 4:1, pero podemos ver si tenemos manómetros, por ejemplo, digitales y qué clase de exactitud. O también por método primario. Recuerden que tenemos esas balanzas de pesos muertos que por método físico del área que tienen definida, más el peso y la fuerza, la gravedad que ejerce sobre ese peso, resulta en cierta presión. Entonces, por método primario también se pueden utilizar. Aquí pongo el ejemplo de esta balanza de pesos muertos. Esta, en este caso, por ejemplo, podría calibrar un manómetro de estos, que a su vez podría ser un patrón para calibrar, por ejemplo, un equipo análogo de menor exactitud. También tenemos que determinar el tipo de presión que miden, lo que veíamos igual que en los instrumentos bajo calibración, relativa, absoluta, vacío, diferencial, etcétera. ¿Cuál es el fluido para el cual están diseñados? Normalmente los equipos de presiones bajas, estoy hablando tal vez de presiones menores a 300 PSI, están diseñados solamente para gases, no para fluidos líquidos. Entonces, si nosotros traemos un manómetro de 100 PSI y le metemos, por ejemplo, agua, podríamos llegar a dañar el equipo. No estoy diciendo que sea para todos los casos así, solamente hay que revisar para qué fluido está diseñado cada uno de los equipos de medición y el sistema tiene que tener coherencia en que se maneje el mismo gas o el mismo fluido manométrico. Y mismo caso que en el instrumento bajo calibración, tenemos que obtener su clase de exactitud de cualquiera que sea el patrón para poder complementar ahora sí nuestra fórmula de TAR y TUR y determinar que tanto el IBC, que el patrón que estoy utilizando es adecuado para ese instrumento bajo calibración. Aquí pongo una imagen, por ejemplo, de otros manómetros que tenemos. Estos van empotrados en una mesa de calibración, pero son manómetros, por ejemplo, de 200 bares que van conectados a un regulador de presión y ese regulador de presión nos ayuda a estabilizar la presión de entrada y entregar solamente lo que nosotros vayamos pidiendo. Esta es la salida de la presión. Y este es el ejemplo del calibrador automático de presión. Si se fijan, tiene una buena resolución, va por diferentes intervalos. Por ejemplo, tiene una referencia barométrica. El primer intervalo es de -1 a 2 bars, el segundo es de -1 a 20 bars y el tercero es de 0 a 100 bars. Aquí hay 3 funciones: ventear, ahorita vamos a ver lo que es ventear, pero también controlar o solo medir. Podríamos meter la presión con una fuente externa y que sea solamente nuestro medidor patrón y entonces estar ajustando a través de una bomba o un equipo que genere esa presión de manera externa y basarnos en esta indicación del equipo patrón. Aquí pongo más ejemplos de las balanzas de pesos muertos que sé que también les podrían llegar a interesar. Como se utiliza el fenómeno físico de fuerza sobre área, en realidad es el patrón de mayor exactitud que existe en el mundo. Estamos hablando de exactitudes de 0.001, 0.0005, inclusive en algunos casos,
donde ya hablas de partes por millón, ¿no? Ya son exactitudes muy buenas. Recuerden que los Centros Nacionales de Metrología muchas veces ya tienen estas balanzas, o mucho laboratorio también de muy buena exactitud tienen estas balanzas y a su vez calibran y dan trazabilidad a otros laboratorios a través de manómetros digitales que calibran a su vez otros equipos de medición. Y el último elemento del sistema antes de pasar a la práctica es la bomba, la fuente de generación de presión. ¿Mm? Aquí pongo el ejemplo de dos tipos de bombas. Algunas bombas son automáticas, tú nada más pones el set point y en automático te lleva esa presión. Otras bombas son manuales y en realidad ahí lo importante es determinar para qué presión generan, qué tipo de presión. Es lo mismo si es neumática, si es hidráulica. Aquí sí es digital. Sí hay sistemas digitales, pero en realidad no es que sean digitales, son sistemas automáticos o son sistemas manuales. También definir el alcance, porque a veces tenemos bombas muy sobradas para aplicaciones muy chicas. Si queremos calibrar un manómetro de 100 PSI y nuestro patrón también es de 100 PSI, pero estamos utilizando una bomba de 3000 o 10000 PSI, en realidad el sistema no tendría coherencia. Lo que hacemos es que tenemos normalmente varias bombas de diferentes alcances y varios manómetros de diferentes alcances que se van adaptando a los tipos de manómetros o instrumentos de presión que nos van llegando. Aquí pongo ya un sistema de calibración completo que tiene los mismos 4 elementos: el instrumento bajo calibración, conexiones y accesorios que van desde estas pequeñas conexiones, el manifold, la manguera, pongo el instrumento patrón, que en este caso es el manómetro TEG de Time Electronics, y la bomba. ¿Ok? Ahora vámonos a la práctica de calibración. Voy a apagar mi cámara y voy a prenderla aquí a un lado y vamos a estar platicando del sistema de calibración como tal. Vamos a estar resolviendo dudas al final de la sesión para cualquiera que tenga. Y voy a presentarles, ahorita que regresemos de hacer la práctica, unas normas de referencia que me piden para la calibración de estos equipos. Perfecto. Ahí me pueden confirmar si se ve bien el sistema. Vamos a acercarlo un poquito más inclusive. No tanto. Ok. Entonces, aquí tengo el sistema de calibración. Voy a recapitular los 4 elementos, pero recuerden que es el instrumento bajo calibración. Yo aquí seleccioné un manómetro análogo, conexiones, por ejemplo, traigo aquí unos convertidores NPT porque esta bomba viene diseñada en conexiones BSP, entonces traigo 2 conexiones. Mientras menos conexiones tenga el sistema, va a ser lo mejor, desde luego que sí. Tengo el manómetro patrón, aquí traigo un manómetro de 300 PSI de exactitud de 0.02% y tengo la bomba que genera presión. Si yo muevo la bomba, aquí se empieza a mover la aguja de que estoy generando más presión en el sistema. ¿Okay? Ahora, en relación a las consideraciones, es importante que tengan en cuenta varias cosas. En primer lugar, para el instrumento bajo calibración, cuando son manómetros que tienen glicerina, siempre se debe de calibrar venteado. Eso quiere decir que debo de remover este tapón y calibrarlo sin ese tapón. Porque podría ser que estén almacenando ahí adentro cierto tipo de presión que pueda hacer que la aguja no se comporte de la misma manera. De hecho, siempre recomiendan a los fabricantes que al momento de la instalación el manómetro se ventee, porque pudo haber existido una diferencia de presión atmosférica en el traslado y por ende la indicación que traiga ese manómetro no va a ser la correcta. Ahora, la segunda recomendación es que se conoce en metrología como excitar el manómetro. Lo que se hace es que se le mete presión antes de proceder a la calibración.
Hay normas que dicen que se debe de tener una presión entre el 70 y el 100% para que el sistema de Bourdon, en el cual están diseñados estos, se caliente o se excite, porque si el manómetro está por un largo periodo de tiempo sin ningún movimiento, podría ser que esté un poco atrofiado y que tengamos que hacer como ese calentamiento. ¿Ah? Entonces lo que yo hice es que lo llevé a 160 psi para que calentara el manómetro de cierta manera. Los sistemas de presión funcionan de una manera muy sencilla. Tienen perillas. Una es un ajuste más, por ejemplo, si lo quiero llevar a 200 psi en el valor nominal, sé que tal vez no se pueda ver también la indicación, pero lo que puedo hacer es ajustar esa indicación al valor que yo quiero a través de un ajuste más grande. O si quisiera hacer un ajuste más fino, tengo una segunda perilla de ajuste fino para que entre en la indicación exacta que yo quiero estar marcando. Esos son los ajustes, el ajuste rápido y el ajuste fino. Y ahora también tengo una válvula de desfogue de presión. Si yo quiero sacar toda la presión que está en el sistema, ahorita el sistema es isobárico, trae la presión y en todo el sistema está la misma presión. Pero yo quiero sacar esa presión para poder iniciar, tengo una válvula que me ayuda a sacar toda esa presión. Aquí lo vamos a ver. Ahí ya está saliendo y estoy purgando toda esa presión del sistema. Entonces, ahí está saliendo toda la presión y se ve cómo va descendiendo la lectura. ¿Ah? Ahora, para iniciar la calibración, lo que yo necesito es, pues en realidad ventear y purgar toda la presión que hay en el sistema. Lo que yo hice es que llevé al cero total todo ese sistema. Voy a cerrar el venteo, la purga, porque podía haber aire en este sistema. Este sistema es neumático, es de aire. Y entonces ya lo que yo puedo hacer es que cierro mi sistema y puedo llevar a cero mi manómetro y entonces puedo empezar a meter presión al sistema. ¿Ah? Aquí voy a cerrar, ya no hay nada en el sistema. Y entonces puedo empezar a meter la presión. ¿Ah? Ahora, la primera pregunta que surge aquí, y es común, es ¿qué puntos debo de calibrar? Y la respuesta es, depende de tu procedimiento. Lo que las guías técnicas más famosas recomiendan es que si el equipo de medición fue bien seleccionado, se pueden calibrar los puntos cardinales. ¿Qué son los puntos cardinales? Son las marcas que están indicadas en el instrumento bajo calibración. En el caso de aquí viene marcado 50, 100, 150, 200, 250 y 300 PSI. O podría calibrar la segunda escala que trae, que es kilogramos sobre centímetro cuadrado, y es 0, 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Podríamos calibrar esos puntos cardinales? Sí, sí podríamos. Ahora, la calibración, la que sirve es la que más se adapta al proceso de medición del usuario. Solamente tenemos que, si el usuario siempre mide en 100 PSI, lo correcto va a ser que le calibremos ese punto porque es importante. Tendríamos que tener en cuenta que el equipo se recomienda que esté calibrado en todo su alcance, porque a veces el usuario va a tener sobrepresiones y pueden estar en 150, 200, 150 o 300, o a veces no va a tener tanta presión o ausencia de presión y va a estar en cero. Entonces, para dar trazabilidad a todo el equipo, se recomienda siempre calibrar todo su alcance. Puede ser que el usuario seleccione puntos específicos y si no, normalmente, con base a su clase de exactitud, se determinan cuántos puntos de calibración. Ahora, hay una regla en unas guías técnicas y en unas normas que les voy a compartir ahorita al final de la sesión, que dice que cuando la clase de exactitud es menor o igual al 0.5%, que ya se acerca más a equipos de mejor exactitud que pueden ser utilizados como patrones, debemos de calibrar al menos 8 puntos. Cuando la clase de exactitud se encuentra entre 0.5% y 2%,
podríamos calibrar al menos 5 puntos. Y si la clase de exactitud es superior al 2%, con 3 puntos podría ser confiable. Esto lo saco de una guía técnica que ahorita lo vamos a revisar, pero puede ser una buena referencia para saber cuántos puntos debemos de calibrar. ¿Okay? En el caso de que yo aquí fuera a calibrar 50, 100, 150, 200, 250 y 300, lo único que tengo que hacer es, con la bomba, genero la presión que estoy buscando. Y ya que llego al valor, hay varios métodos de calibración, eso viene mencionado en diferentes normas. Pero lo que debo hacer es que, por ejemplo, si yo quiero calibrar el punto de 150 PSI, yo debo de fijar, este es un método, aunque hay varios, el valor a la marca, al centro de la marca. ¿Ah? Aquí inclusive hay técnicas de posición de cómo debo de centrar yo mi mirada, a qué altura debo de poner la nariz, etcétera. Y ya que llega al valor que yo tengo, que yo como metrólogo, con base en mi experiencia, asumo que es el correcto, siempre en manómetros análogos se necesita hacer un golpeteo. Ajá. Esto es porque la aguja podría ser que esté medio atorada o atrofiado su sistema. Y la lectura muchas veces sí se llega a corregir. ¿Ah? Entonces, yo lo que tengo que hacer es esperar cierto tiempo, hacer el golpeteo y entonces ya puedo tomar la lectura. En este caso es 138.8 PSI. ¿Mm? Lo que tengo que hacer, según las normas, depende mucho de la norma, por eso les voy a dar 3 bibliografías para que la revisen. Podría ser un ciclo ascendente, o sea, del 0 al 300, calibrarle, por ejemplo, si este es del 2%, 5 puntos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, podría calibrarle los 6. Luego de hacer un ciclo ascendente, hago una pequeña sobrepresión y hago un ciclo descendente, lo llevo a 0 y vuelvo a hacer un ciclo ascendente. Entonces, ahí ya podría tener 3 lecturas de cada uno de los puntos, ascendente y descendente. Puedo evaluar diferentes propiedades como su histéresis, esa capacidad de regresar al 0 a un punto en específico. Puedo ver cómo se comporta el sentido de la aguja. ¿Qué pasa cuando la aguja va de izquierda a derecha a un punto? ¿Y qué pasa cuando va a ese mismo punto pero de derecha a izquierda? Y entonces así puedo tener lecturas que me den el promedio del error que puede llegar a tener este equipo. ¿Ah? Básicamente así es como se calibran los manómetros. Voy a regresar, quería que vieran este sistema de calibración y una práctica de cómo se genera realmente la presión. Voy a regresar a la computadora para que veamos las normas de referencia. Son algunas, existen muchas más y empezamos con la resolución de dudas. Perfecto, ya estamos por aquí y ya vi que hay varias preguntas. Ahorita las vamos a resolver. Miren, en relación a la norma, a las guías técnicas o documentos de referencia, en primer lugar, yo, desde mi humilde punto de vista, recomiendo mucho la DKD-R61. ¿Ah? Para mí es uno de los mejores documentos que existen. En general, uno de los mejores centros nacionales de metrología porque entienden ese balance entre metrología eficiente, pero bien hecha, donde te dan muchas opciones, te dan muchos métodos. Bueno, aquí viene ya definido el tema de condiciones ambientales, cuál es el procedimiento, cuáles son las incertidumbres, las magnitudes de influencia, la resolución, viene muy bien desglosado. Les repito el nombre de este documento, viene inclusive con diagramas, viene muy bien explicado, DKD-R61. Ahora menciono esto porque sé que estamos en México y muchos utilizamos estos documentos de CENAMEMA, que es la guía técnica e incertidumbre sobre la calibración de manómetros, transductores y transmisores de presión de elemento elástico. Y finalmente les pongo una de Nordes que me pareció bastante interesante y que la citan, de hecho, en muchos documentos de referencia y creo que podría enriquecer. Esta la encuentro solamente en inglés, sin embargo, a lo mejor ya hay una versión traducida.
Pero yo, desde mi humilde punto de vista, y evidentemente cada quien podría tener una diferente opinión, podría utilizar esta de la beca de R61. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la parte de resolución de dudas. Voy a dejar los datos de contacto de mi compañero Rubén para que puedan mandar cualquier duda o información que tengan. Y vamos a pasar, pueden meterlas directo en el apartado de que dice Q&A, de preguntas y respuestas. Y aquí dice, nos van a compartir la presentación sin problema, Jenser Santos. Puedes buscar al equipo de Metal Inspect para que te compartamos la presentación con todo el gusto del mundo. Jorge Juárez dice, cuando el máster se refiere al patrón, al estándar de calibración, al momento de inyectar presión arroja aceite, ¿qué significa? Que tienes una fuga en el sistema y no es un sistema isobárico. Probablemente no tengas las conexiones correctas o haya una fuga en el sistema o no esté diseñado el sistema para ese tipo de presión. Ahí tendrías que revisar a detalle por qué se está dando, pero normalmente es por conexiones. Luis Carlos Cermeño nos pregunta, ¿el accesorio de trampa y impurezas, cómo sería su mantenimiento o tiempo de vida? Es una buena pregunta, Luis. El accesorio se puede aperturar y hacer una limpieza y el tiempo de vida en realidad es muy grande. O sea, tenemos clientes que llevan con él 6, 7, 8 años y lo siguen utilizando sin problema. Se ve bien, perfecto. ¿Usas teflón en ambos manómetros? Buena pregunta, Laura. Para este sistema que utilicé, sí utilicé teflón, porque las conexiones que yo traigo ahorita, que utilicé para esta práctica, no sirven sin teflón. Hay conexiones que ya están diseñadas para que no se tengan que teflonear, ¿ah? Entonces, evidentemente, si hubiera utilizado esas conexiones, no hubiera tenido que utilizar el teflón. Jorge Juárez dice, ¿también se tendría que realizar una purga de la bomba hidráulica antes de ser utilizada? Sí, importantísimo. Todas las bombas antes de ser utilizadas se tienen que purgar porque muchas veces nos hablan. Ahora ya todos los equipos que vendemos incluyen capacitación, eso es algo importante que lo sepan. Desde una bomba, la más sencilla, un manómetro patrón, todo incluye capacitación. Pero antes nos llamaban mucho, aunque dábamos el manual y todo, y nos decían, la bomba no sirve, y en realidad sí servía, lo que hacía falta era purgarla. Entonces ahora parte de la capacitación es enseñarles a purgar, a cambiar el aceite, si es hidráulica, por ejemplo, asegurar la entrega del equipo y aparte aprovechar para dar capacitaciones de este estilo sobre el software o sobre el sistema de calibración, las incertidumbres del sistema de calibración, etcétera. Laura León, de las normas de referencia, creo que las que te presenté ahorita te van a poder servir muchísimo. Sergio Reyes, ¿es válido calibrar los IBC directamente en la línea de proceso? Es una buena pregunta, Sergio. No lo sé. Depende de qué exactitud en la medición estés buscando tú. Te voy a decir por qué. Porque la línea de proceso para mí no es una fuente tan estable de presión, ¿ah? Y podrías tener variaciones en el instrumento patrón o en el IBC, sobre todo en el patrón es donde se verían más porque debe tener mejor resolución normalmente. Y la estabilidad y la fuga son criterios básicos para poder hacer la calibración de un manómetro. Entonces, si no tienes estabilidad, no creo que pues, sería lo mejor. Aunque hay que revisar qué tal que tienes una línea muy, muy estable y que la variación en la resolución del instrumento patrón puede llegar a ser muy chica. Javier Dorantes dice, buenos días, para la calibración de equipos manómetro de helio. Desconozco un poco del tema, Javier. Me gustaría pensar que es un gas similar, con propiedades similares al nitrógeno o al CO2 y se podrían calibrar en un sistema neumático normal con un manómetro diseñado para medir presiones neumáticas. Pero la verdad es que no me considero un experto en el tema de manómetros de helio. Nunca he visto esa aplicación en específico. Guillermo Pilatuña dice, si el manómetro patrón es menos exacto que un manómetro digital, ¿se puede o no se puede calibrar?
De que se puede, Memo, pero no es lo correcto. Lo correcto es que el patrón sea más exacto que el IBC para que cumplas con la regla de TAR y de TUR de 3 en TAR y de 4-1 en TUR. Porque si no, propiamente, pues no, o sea, si heredas la trazabilidad, la incertidumbre, etcétera, pero de nada te sirve degradar un instrumento eh, si es que se está utilizando para el proceso adecuado. Entonces, ¿de qué es una calibración? Pues sí, de que se puede calibrar, claro que se puede calibrar, pero estarías degradándolo y no estarías cumpliendo la regla de Taritur. ¿Es posible realizar algunos estudios MSA para los manómetros? Eh, no sé qué sea un estudio MSA, mi querida Laura, análisis de los sistemas de medición. Desconozco, o sea, un análisis del sistema de medición, claro, se puede realizar en cualquier sistema de medición. Habría que ver qué es lo que está evaluando. Probablemente por el término, aunque desconozco el término, va relacionado algo a medición, si el equipo es calibrado de manera correcta, cuáles son tus reglas de exactitud, TAR, TUR. Aquí también, por ejemplo, una fuente de incertidumbre que la vamos a ver en el siguiente webinar es el tema del R&R, sobre todo porque en presión sí nos llegan muchos equipos análogos y no es la misma resolución o división mínima que yo con 5 años de experiencia puedo ver a alguien que lleva 30 años calibrando. Probablemente va a ser mucho más experimentado que yo y va a poder ver mucho más divisiones entre las resoluciones. ¿Ah? Eh, no sé si hay alguna otra duda de mi parte. Sería todo para el webinar del día de hoy. Y bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Los invito el 26 de julio a las 10 a.m., que vamos a entrar más a fondo en la calibración de manómetros. Ahí sí ya nos vamos a meter a fondo a fuentes de incertidumbre. Vamos a ver las correcciones, vamos a ver la técnica, porque ahorita dimos una repasada, una pequeña inducción a los fundamentos de metrología de presión y va a tener más contenido técnico que sé que es lo que le llama la atención a todos. Entonces los dejo con el área de mercadotecnia que va a aplicar una encuesta, ¿es correcto? Sí, en sus pantallas va a estar apareciendo una encuesta de satisfacción. Si nos ayudan a contestarla, por favor. Perfecto, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias, Francisco. Si no hay más preguntas o algo más que quieran añadir, ya podemos dar por finalizado el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera, agradecemos al ingeniero Francisco Padilla por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy bonito día.